Realmente una de las cosas que más destacaba Popayán antes del terremoto era la calidad de su gente y fuera de eso también su arquitectura y su urbanismo. Era muy ponderado a través de no solamente documentos, sino de personas que venían y reconocían el valor que tenía la ciudad en cuanto a personas y en cuanto a su arquitectura. En el momento del terremoto, que fue muy doloroso para todos los habitantes de aquí de la ciudad, yo me encontraba aquí en ella precisamente, y ese 31 de marzo de 1983 justamente se celebraba la Semana Santa y había bastante concurrencia de personas tanto de la ciudad que habitan por fuera y de turistas que habían llegado a la celebración de la Semana Santa. Pues bien, ese Jueves Santo cambió rotundamente no solamente la historia arquitectónica de la ciudad, sino la parte social, que quizás es la más importante de todas. Porque en el momento de terremotos casi siempre hay personas que quieren aprovechar del dolor ajeno. Y entonces hubo una proliferación de gente que venían de otros lados, de Colombia, pero también del departamento. Y lógicamente se trataron de asentar aquí en la ciudad, en los sitios aledaños, en aras de tratar de conseguir, ¿no es cierto?, algún beneficio de tipo económico. Porque Popayán se caracterizaba antes del terremoto de que no tenía ese terremoto social, o sea, no había asentamientos informales, sino que precisamente la ciudad era muy homogénea en su estructura y carecía de eso. Era una de las pocas ciudades que en Colombia se reconocía que no tenía ese problema social. Pero en fin, o sea, los terremotos a veces producen no solamente daños físicos, sino también sociales, a veces para bien y a veces para mal. ¿En qué sentido para bien? Porque puede destapar de pronto alguna evidencia social que de pronto no se haya detectado antes, ¿cierto? Puede que hubiera habido, supongamos, hacinamiento en algunas viviendas que no se notaban externamente, pero podía haber, pero no se notaba, como dijo. Y por otro lado, para mal en el sentido de que viene, o sea, se produce un momento tan difícil para la ciudad, para las autoridades, que con la llegada de bastante gente procedente de otros lados, pues el problema social se agranda, porque la ciudad no está preparada para recibir esa migración tan alta de personas que llegaron a la ciudad. Muchos vinieron aprovechando, digamos, sabiendo que había la posibilidad de que se dieran viviendas gratis, o aprovechando que estaban haciendo invasiones de los predios cercanos para utilizarlo, o sea, asentarse en el sitio, adquirir los terrenos y luego, cuando ya son adjudicados, venderlos y regresar a sus lugares de origen. Eso es lo que nos generó un problema bastante grande y que actualmente lo estamos viviendo con la ciudad. Quizás el terremoto no fue tan grave en la parte arquitectónica, no quiere decir que no haya sido grave, pero no fue tan grave como lo social. Entonces me parece que afectó más la ciudad que el mismo terremoto, porque al fin y al cabo lo físico pues se puede restaurar, ¿cierto? Como efectivamente hizo la ciudad, en menos de 5 años ya se había recuperado casi totalmente. Los recursos que habían venido justamente para la restauración de los principales monumentos de la ciudad o de la recuperación del centro histórico tuvieron que ser invertidos en ese terremoto social, o sea, para adquirir los terrenos y para darle vivienda a la gente que realmente llegó a la ciudad a raíz del terremoto. Hay una parte que fue positiva en la parte del centro histórico, en la recuperación de los principales monumentos, en las iglesias, por ejemplo, el esfuerzo que se hizo, la recuperación de los claustros y algunas de las casonas, tanto por las personas particulares como por el gobierno o las instituciones estatales. En las inmediaciones, por ejemplo, todo que era el sector de complementación del sector histórico, que era todo lo que corresponde a la zona sur de la ciudad, del sector histórico, esa parte fue la que más se afectó. ¿Por qué? Porque se llegó a considerar por parte del Consejo Municipal
con la ponencia de un arquitecto de aquí, que de pronto el sector histórico, el sector histórico sí, de pronto era muy grande para la ciudad y demasiado costoso mantenerlo. Entonces se liberó una parte y eso fue lo que trajo como consecuencia la demolición de muchas viviendas que habían quedado en pie después del terremoto. Y entonces eso generó un caos que todavía lo estamos viendo. Pero, por otro lado, digamos, fue positivo en el sentido de que muchas de las construcciones monumentales, como los templos, estaban afectados desde antes y no se les había inyectado suficiente dinero. Y a través de eso, con el apoyo del gobierno nacional, justamente se hizo la solicitud y el gobierno apoyó, o bien a través de instituciones internacionales que, conscientes de la importancia de la ciudad, colaboraron con sus recursos para poder ver lo que tenemos en el momento. Pues en ese momento me encontraba en mi casa, en la casa paterna, y aprovechando la venida de un hermano que era arquitecto, ya falleció, pero él había llegado la víspera, o sea, la noche del miércoles, en la tarde, con su hijo menor. Entonces nos encontrábamos justamente en la casa paterna, conversando con mi madre. Y efectivamente nosotros íbamos a ir, ella y yo, íbamos a ir a la ceremonia de la catedral, porque ahí pues el Jueves Santo siempre se celebra una ceremonia religiosa presidida por el señor arzobispo. Pero bien, mi hermano nos hizo caer en cuenta que la ceremonia no era a las 8 de la mañana como íbamos ahí nosotros, sino a las 9. Y eso profundamente nos ayudó en el sentido de que no fuimos a la catedral, sino que nos quedamos acompañándolo cuando se produjo el terremoto. De momento me pareció una actividad sísmica bastante larga, o sea, nosotros éramos testigos de que habían sucedido eventos telúricos aquí, pero cortos. Pero ese sentimos que eran esos 18 segundos que duró realmente el terremoto, se sintió bastante largo, porque uno siempre espera que se detenga para que no genere daños. Yo no fui consciente en ese momento de lo que estaba pasando en la ciudad, sino que gracias a un par de amigos, una pareja norteamericana amiga que estaba radicada aquí en Popayán, ellos fueron los que fueron a averiguar en la casa a ver qué nos había sucedido. Y a través de ellos me informé que la ciudad estaba bastante deteriorada, bastante grave la situación que presentaba. Y efectivamente pude salir a comprobarlo y me di cuenta de la magnitud del problema que se presentaba. Fue doloroso. O sea, en ese momento casi que se estaba pidiendo a los turistas que abandonaran la ciudad de alguna manera para que no generara mayor problema. Mi hermano pues tuvo que salir, tuvo que regresarse por Cali, porque no había ningún tipo de transporte, en ese momento no había comunicación fácil. Pero la situación fue más que todo preocupante en todo sentido, o sea, doloroso en el sentido de haber visto la ciudad en el estado en que quedó. Pero también, o sea, fallecieron bastantes personas, unas 300 personas más o menos, y algunos de ellos conocidos. Sobre todo que algunos edificios, especialmente en el sector norte, en lo que se denomina por ahí cerca del Colegio Champañá, ese sector del barrio Modelo, fue bastante grande y ahí hubo pérdida de edificios y pérdidas de vidas, así como en la catedral. La cúpula al colapsar pues mató más o menos 50 personas, que en ese momento afortunadamente solamente había ese número, pero había podido ser más grave si estuviera ya en mitad de la ceremonia, porque siempre la gente en Semana Santa va muchísimo a las iglesias aquí en Popayán. La gente empezó a preguntarse, ¿cierto? Dado que Popayán tenía una legislación muy estricta en ese momento, entonces empezó a preguntarse qué debemos hacer. Pero las autoridades hay que entender que también no podían estar atendiendo a las necesidades de la gente cuando ellos tenían también sus propias necesidades. Entonces se tenían que repartir entre atender a la gente y atender sus propias necesidades con sus familias. ¿Qué pasó en el momento? Pues la gente empezó a actuar a su manera. O sea, algunas casas que quedaron, por ejemplo, en mal estado, las terminaron de derruir. Y lo peor de todo es que también hubo un oportunismo. Algunas partes de la ciudad que quedaron en buen estado, la gente aprovechó de decir, tumbemos estas casas viejas
que son un problema para nosotros y construyamos algo que nos produzca más renta. Por ejemplo, locales comerciales o saquemos más viviendas, en fin, ¿no es cierto? O sea, hubo de ambas partes. Hubo dolor en el sentido de que efectivamente las casas se perdieron, pero otras que fueron demolidas aprovechando la circunstancia para, ¿no es cierto?, lograr un lucro económico. Evidentemente, la pérdida mayor estuvo en el pleno centro histórico. No tanto en el sector histórico cuanto en el centro histórico, porque hay que diferenciar, ¿no? Centro histórico sería el centro fundacional, que era donde son los inmuebles más grandes que tiene la ciudad y los más representativos de su arquitectura, fueron los que más sufrieron. No tanto en los barrios periféricos, porque las casas son de una menor dimensión, de menor altura, y quizás eso ayudó para que no se produjera el daño que se produjo en el centro histórico. Es que ha habido 2 terremotos que han marcado muchísimo la historia. Bueno, hemos tenido varios, pero 2 han sido muy significativos en la historia de la ciudad. Uno, el de 1736, que la ciudad tenía como una arquitectura más apoyada en lo mudéjar era auténtico. Es decir, con las características que tienen otras ciudades que no han sido afectadas por elementos telúricos o elementos sociales, en fin, ¿no es cierto? Pero a raíz de 1736, del 2 de febrero de 1736, pues la ciudad fue básicamente asolada también. Pero había, en ese momento, la ciudad no era tan grande, lógicamente, y tenía mucho recurso económico, porque se estaban explotando las minas, especialmente todo cerca de Almaguer. O sea, la gente de aquí tenía ganadería, tenía solvencia económica y reconstruyeron la ciudad, pero de una manera tal que se volvió una ciudad armónica. O sea, es como si hubiera habido una legislación especial que hubiera dicho cómo debía reconstruirse la ciudad. Y esa ciudad que se reconstruyó después del terremoto fue la que se mantuvo hasta el terremoto en 1983. O sea, ese terremoto de 1736 fue casi que positivo en el sentido, ¿no es cierto?, que permitió que la ciudad surgiera y fuera reconocida casi a nivel nacional e internacional de su calidad arquitectónica y la calidad de su gente que la habitaba. Después del terremoto de 1983 fue lo contrario. O sea, perdimos mucho de ese impulso, esa arquitectura, ese ambiente urbano, ¿no?, que nos acompañaba y sobre todo la calidad social, como digo, que ese fue el terremoto que más cambio nos efectuó en lo patrimonial y en lo social. Mire, yo vivía en una casa donde nosotros pagábamos con mi esposo una pieza, con mi niña. Yo tenía a mi niña pequeña, la mayorcita, tenía 2 añitos. Y cuando nosotros llegamos a esa casa, la señora no nos dejó conectar la nevera. Y ella decía que no, que porque se gastaba mucha energía. Entonces yo dejé mi nevera afuera sin conectar en un patio. Y en ese patio tenían estufas de leña y ahí cocinaban. Yo no cocinaba ahí porque yo tenía mi estufita de energía y yo cocinaba aparte. Y el día del terremoto, eso fue como a las 8 de la mañana. Estábamos todavía acostados cuando empezó pues a temblar y nosotros pues nos paramos rapidito y a salir afuera cuando se vino el techo que era como una ramada. La casa donde yo vivía, el patio de la casa, tenían una ramada que era ahí donde tenían los fogones para cocinar. Y ahí yo había dejado mi estufa, pero sin conectarla. Cuando el terremoto, el techo se vino y todos los que estaban desayunando ahí, debajo de esa ramada, que era la cocina, se vino el techo y cayó encima de la nevera. Un coso de esto, un pilar de esto, una viga de esta, cayó encima de la nevera. Y eso evitó que el techo matara un poco de gente. Y después de eso, la señora me hizo conectar la nevera. Los días siguientes fueron duros porque a cada rato estaba temblando y pues yo no podía salir de la casa porque yo estaba en embarazo y mi esposo no me dejaba salir porque era peligroso salir por ahí, que se cayera un techo, que se cayera un poste, que no sé qué, entonces yo no salía. Pero sí, fue duro.
fueron duros ese mesecito fue duro aquí en Popayán. Ya poco a poco se fue todo recuperando, las calles se veían desoladas, con todos los techos en el suelo y así. Después del terremoto, aquí en Popayán habían partes de que usted no podía salir de noche, a veces ni de día, porque eso se volvió un atracadero. Se volvió, como le dijera, que parecía gente muerta. Pues, sí, aquí se volvió feo después de... Ahora ya ha cambiado, ahora ya es diferente, pero después del terremoto fue duro. Cuando el terremoto lo arreglaron, lo cambiaron, porque esto era un convento de monjas. Y con el terremoto, pero siempre ha sido así, corredores. Yo que lo conozca, siempre ha sido corredores así. Y patio, este patio era una cancha de fútbol de las monjas. Y este era un convento. No dicen que para la guerra de los 1000 días las monjitas escondían a los señores debajo de las faldas de las sotanas. Eso dicen que para la guerra de los 1000 días, cuando los soldados entraron aquí al convento, las monjitas se sentaban y los señores se les metían debajo de ella y ahí los escondían. Pues eso es lo que dice, yo no sé si será verdad o no.